para hoy? El taller, sí, profe. Ah, bueno, con esas completo 3 notas. Ay, creo que no puedo sacar, tengo acumulado una cantidad de notas para calificar. Voy a ver si, ay Dios, vamos a ver cómo hago, si le envío otra caso clínico, ¿no? Pues sí, para que practiquen. Vamos a ver, si no, porque es que me quedo con esta sin más. Bueno, niños, el tema que vamos a ver es el final del curso de bacteriología. A partir de la próxima semana comenzamos con el tema del módulo virología, ¿listo? Y dentro de 15 días vamos a hacer el examen. El examen incluye lo que vemos en el día de hoy, o sea que fue desde infecciones, creo que fue respiratorias o micobacterias. En el primer parcial entró, no, hasta infecciones respiratorias entró en el primer parcial. No hay que mirar. A partir de micobacterias es el segundo parcial. ¿Listo? Micobacterias hasta lo que vemos en el día de hoy, que es zoonosis. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Porque voy a comenzar a grabar las diapositivas. Entonces, les queda claro, o sea, dentro de 8 días vamos a tener clases. Y dentro de 15 días, o sea, la segunda semana de exámenes es que hacemos el parcial de bacteriología, porque algunos de ustedes me están viendo parásitos y micología, y entonces se van a cruzar con el examen de parasitología. Entonces, por eso lo voy a dejar para dentro de 15 días. Gracias, bueno, profe. Entonces, vamos a ver esta parte que tiene que ver con las zoonosis bacterianas. Es decir, aquí el agente patógeno se va a encontrar en un animal. Ahora bien, esa infección la vamos a contraer a través del contacto directo con el animal o a través de vectores. Y si el vector es un animal de 6 patas, entonces eso es vector. ¿Listo? Es vector. Ustedes cuentan las patas, son 6. Eso ya no es zoonosis, sino es vector. ¿Listo? ¿Dónde están pues los artrópodos y los insectos? Bueno, entonces, como lo dice ahí, puede ser contacto directo a través de las personas que trabajan con los animales, veterinarios, o a través del consumo de sus alimentos, pues aquellos animales que son utilizados pues para el consumo, o los productos de estos animales que los utilizamos para el consumo humano. Estos pueden estar contaminados con el patógeno, como les decía, a través de un vehículo de 6 patas que es llamado vector. ¿Listo? Ahora bien, voy a repasarles algunas zoonosis que ya la vimos dentro de otras patologías, pero para indicarles que son zoonosis. Vimos dentro de las diarreas invasivas a Campylobacter jejuni, que se encuentra haciendo la clasificación fisiológica una diarrea con sangre invasiva. Y desde el punto de vista clínico se clasifica como una diarrea disentérica. Entonces, Campylobacter, hay varias especies, pero Campylobacter jejuni es el más prevalente a través del consumo, sobre todo de pollo mal cocido. Ahí se contamina mucho con Campylobacter jejuni. Recuerden que es un bacilo gram negativo, donde aquí también está el Helicobacter pylori, y él tiene flagelos, es móvil. Y la patología, entonces, esta diarrea invasiva que causa, el nombre se llama una enteritis aguda, que es básicamente una diarrea hemorrágica. Y les había comentado, pues, que él tiene unos factores de violencia. Los factores de violencia principalmente es el flagelo y CAT-F para adherirse a nuestras células a nivel del ileón y el yeyuno. Bueno, vimos otro enfermedad zoonótica, pero en este caso lo vimos en infecciones de la piel, tejidos blandos. Ahí está Bacillus anthracis, agente
etiológico del carbunco, perdón, existen 3 manifestaciones, pero la manifestación cutánea es la más habitual y ocurre en personas que manejan el ganado, sobre todo ganado vacuno, que va a estar entonces infectado con Bacillus anthracis. ¿Ya? Les había dicho que esto es un bacilo esporulado, pero él es aerobio. Y se puede utilizar como un arma biológica al inhalar sus esporas o al ingerirlas y causa entonces una necrosis, ya sea en el pulmón, que mata a la persona en 1 hora, perdón, en 24 horas, o ingerirlo, que hace una peritonitis en la persona, que también en muchos de los casos es mortal. Entonces, el carbunco cutáneo es el más habitual, el 95%, pues va a ser en el cutáneo y se va a presentar en personas, en profesionales que tienen que interactuar con el ganado, sobre todo el ganado vacuno. También vimos la salmonelosis dentro del grupo de las bacterias gastrointestinales que causan diarreas. Esta también es zoonótica, se va a encontrar en el ganado, sobre todo ganado vacuno, y nos vamos a infectar al consumir la carne contaminada con la salmonela. O ya cuando un individuo que prepara los alimentos pues adquiere la salmonela, pues ahí ya es a través de eh, mm, manipulación humana. Pero en términos generales es a través del consumo de carne de ganado que ha sido entonces en el momento del sacrificio del ganado no se tuvo la precaución suficiente y sus heces contaminaron la carne y entonces ahí está la salmonela porque hace parte de la flora intestinal del ganado vacuno y de otros organismos mamíferos. La más prevalente es salmonela entérica y también tenemos otras salmonelas, salmonella typhimurium, salmonella newport, salmonella arizona. Muy relacionado esa salmonelosis que produce con el consumo, por ejemplo, de hamburguesas. Entonces, las hamburguesas se utiliza esa carne molida que puede venir ya contaminada con la salmonela, cualquiera de estas especies, sobre todo salmonella entérica, que es la más prevalente. Y cuando se coloca entonces en esa plancha, muchas veces no se cocina completamente y en la parte del medio queda algo cruda y ahí queda salmonela todavía activa. Y entonces se nos presenta otra diarrea que es de tipo invasiva, es decir, desde el punto de vista fisiológico se clasifica como diarrea con sangre invasiva y del punto de vista clínico es una diarrea disentérica. Y el nombre vulgar es la salmonelosis, cuyo agente etiológico principal es salmonella entérica. Su principal factor de violencia, bueno, además de que es flagelada, tiene el antígeno VIR, es decir, cápsula, y con eso evade la fagocitosis. Y ojo que hay que tener cuidado con salmonella typhi, porque produce la fiebre entérica. Quiere decir que salmonella typhi es invasiva, más invasiva que el resto de salmonelas, porque ellas tienden a quedarse en el enterocito y hacer la inflamación hacia el colon. Esta sale, hace bacteremias y cuando salmonella typhi ya sale a sangre y causa estas bacteremias, se llama fiebre entérica y puede causar sepsis. ¿Listo? Ahora, entonces comencemos con los nuevos patógenos zoonóticos y aquí tenemos a Listeria. Listeria es son varias especies, pero vamos a encontrar que la más prevalente infectando al hombre es Listeria monocytogenes. Ella es un bacilo muy pequeño, entonces se dice que es cocobacilo, gran positivo, miren como lo pueden ver acá abajo, coloreado de morado, ¿listo? Y ella es flagelada, o sea, se mueve, ¿listo? Bueno. Dentro de sus factores de violencia tiene la listeriolicina O y al igual que Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalacti, tiene esa hemolicina, es beta hemolítica, es decir, rompe completamente los glóbulos rojos. Y entonces a ella se le llama la listeriolicina O.
Otro de sus factores de virulencia es la internalina A y B, esa que dice IN, y A, IN y B, internalinas A y B. También tiene la proteína ACT, que de sus siglas en inglés quiere decir que es una proteína que induce el ensamblaje de actina. ¿Listo? Si induce el ensamblaje de actina, quiere decir que esta bacteria es intracelular y toma nuestra actina del citoesqueleto para ella poderse movilizar célula a célula, que ahora les voy a mostrar cómo. Otros factores de violencia importantes son las fosfolipasas. Hay dos, las fosfolipasas A y B, ¿listo? Y tiene metaloproteinasa, una muy importante, la MPI. Es una metaloproteinasa o metaloproteasa. Ahora bien, el tropismo de esta bacteria son las células epiteliales, pero del tejido gastrointestinal. Sin embargo, ella tiende a ser bacteremias, es decir, atraviesa el enterocito y alcanza la sangre y se va al epitelio del tracto genitourinario. Sin embargo, las personas más afectadas van a ser los extremos de la vida y las mujeres embarazadas. También es capaz de infectar fibroblastos y macrófagos. Ahora bien, las células que ella tiene especial tropismo, o sea, son células fagocíticas. De las células epiteliales en el intestino son las células M. No se olviden que las células M son células epiteliales del intestino que se especializaron en fagocitar y hacer parte de las placas de Peyer. Bien, entonces, quiero que les quede muy claro eso, que la Listeria monocitógena entra por vía oral y entonces su tropismo va a ser en el intestino, las células M, esas células epiteliales, y luego cuando se alcanza la circulación mesentérica, va por sangre, los macrófagos, monocitos, y en el tejido le va a seguir los macrófagos, y en el tejido conjuntivo los fibroblastos, que también hace fagocitosis. Ahora bien, ella es una bacteria intracelular facultativa. Quiere decir que ella se introduce dentro de la célula, no por el mecanismo como hace un virus que necesita la maquinaria enzimática de la célula para replicarse. Lo hace igual que Mycobacterium tuberculosis, que es intracelular facultativo, para básicamente evadir la respuesta inmune. ¿Listo? Ahora bien, veíamos que Mycobacterium tuberculosis lo que utiliza es, se deja fagocitar, igual que esta Listeria monocitógena, se deja fagocitar y entra en esa vesícula, o sea, en el fagosoma. Recuerden que Mycobacterium lo que colocaba era ese ácido micólico alrededor del fagosoma para que el lisosoma no se fusione y entonces ya quedaba dentro de esa vesícula multiplicándose. Aquí ella lo que hace es se deja fagocitar y rápidamente rompe ese fagosoma y queda en el citoplasma. ¿Listo? Y ahora les voy a mostrar cómo utiliza cada uno de los factores de violencia. Cada uno de ellos es importante para poder hacer la infección en nuestra célula. Entonces, entra como está aquí en la vacuola. Esa es el fagosoma porque utiliza células fagocíticas. Ese es su tropismo. Y cuando está ahí en el fagosoma lo rompe, queda en el citoplasma. Y ya estando en el citoplasma, coge nuestro citoesqueleto, que los filamentos de actina, y se envuelve alrededor de ella, de estos filamentos, como un capullo, y luego los reorganiza y hace como una especie de flagelo con ellos, con el cual se pueden proyectar a la célula contigua. Miren que este proceso que les estoy describiendo, deben recordarlo muy bien, que se los describí con Shigella dysentery, o otras especies de Shigella, o E. coli interoinvasiva, que ellas son también intracelulares facultativas, y ellas entonces hacen un capullo alrededor de ellas de filamentos de actina, luego lo proyectan al extremo posterior como un pedacho de flagelos y se proyectan en la célula contigua. Solo que en Listeria monocitógenes sí se ha estudiado mucho más el modelo y cómo utiliza cada uno de los factores de virulencia, pero es
un mecanismo de invasión y diseminación muy similar al de las Shigella dysentery y otras especies y a la de cola interinvasiva. Entonces aquí se los voy a mostrar. Llega a Listeria monocytogenes, su vía de entrada es vía oral, alimentos contaminados. Vamos a mirar dónde se encuentran preferencialmente diferentes tipos de animales, inclusive hasta peces. Entonces es una mucha diversidad de alimentos, alimentos de origen animal como de vegetal, que pueden estar contaminados con la Listeria monocytogenes. Alimentos vegetales que no se han lavado muy bien y se han contaminado con las heces de animales, o los mismos productos animales, carnes, que no han sido entonces bien cocidas. Entonces ingresa vía oral con los alimentos o aguas contaminadas. La Listeria monocytogenes en el intestino se deja fagocitar por las placas de Peyer. Entonces aquí lo vemos entrando en ese fagosoma, en las placas de Peyer, y más allá también, inclusive los macrófagos que están también en las placas de Peyer, y a medida que se disemina, pues utiliza la fibroblastos o ya más macrófagos en otros tejidos más allá. Muy bien, entonces el siguiente paso, aquí está en B, que se dejó fagocitar. El C es que está rompiendo, hace lisis de ese fagosoma. La D es que queda en el citoplasma y comienza a utilizar, miren, los filamentos de actina, y esos filamentos de actina los proyectan en la parte posterior como un penacho de flagelos que le dan la fuerza para impulsar, miren, y entrar a la célula contigua. Es otro enterocito, y a medida de esta forma se va diseminando célula a célula hasta alcanzar circulación mesentérica y luego irse a otros tejidos más profundos. Pero miren que aquí ella entra en la célula contigua ya con una doble membrana. Entonces tiene que utilizar otros factores de violencia para romper esa vesícula que es doble membrana, y nuevamente queda en el citoplasma, vuelve a utilizar sus filamentos de actina y se va proyectando. ¿Listo? Aquí a la derecha está una micrografía que se ha teñido con inmunofluorescencia. La flecha señala la Listeria monocytogenes. Y acá al lado, un poco más izquierdo, aquí en la mitad, está la Listeria monocytogenes haciendo su diseminación. Esto que le ven aquí como un barrido es el penacho de la cola del citoesqueleto que coge de nuestras células para ella proyectarse a la célula contigua. Entonces, vamos a ir paso a paso para mostrarles cómo ella, qué factores de virulencia va empleando para ir entonces infectando nuestros tejidos. Entonces, una vez que llega en el alimento contaminado, llega al intestino, ahí en el lumen intestinal, ella expresa las internalinas A y B, las muestra en su membrana. Y ahora con esas internalinas, ellas se unen a la membrana, a moléculas de adhesión en la membrana que hay en las células M, ¿listo? Tipo caderinas. Aquí ese tipo de caderinas, hay unas que están en las cateninas, ¿listo? Ahora bien, entonces, una vez que ha interactuado con este grupo de caderinas que están en las células epiteliales, sobre todo en las células M, entonces ahora, a través de las internalinas A y B, entonces se unió y ahora comienza, miren, a ocurrir la invaginación para que ella vaya entrando en esa vesícula que es el fagosoma. Entonces el siguiente paso, pues lo primero que utilizó fue las internalinas, aquí está, A y B, ¿listo? Con esas se conectaron a las moléculas de adhesión de las, sobre todo de las células M, que están en la membrana celular, un grupo de caderinas llamadas cateninas. Y ahora sí, entonces entra en el fagosoma. Ahora, cuando entra aquí en esta proteína M, ella entra solo con una membrana y utiliza entonces su listerolicina O. La listerolicina O le sirve para romper la membrana, ¿listo? A veces se ayuda en las fosfolipasas.
Hay fosfolipasas A, B, inclusive ahí señalan la C. Pero las fosfolipasas también les ayuda a romper, pero principalmente aquí la histerlicina O. Ahora, una vez que queda en el citoplasma, se expresa la proteína ACK. Acuérdense que es la proteína que es capaz de coger los filamentos de actina. Y así hace. Proteína ACK la envuelve y coge los filamentos de actina alrededor de ella, formando, miren, es como un capullo, que es lo que se ve allí. Inclusive al multiplicarse, todos esos filamentos de actina están alrededor, no importa de las células hijas que se produzcan, van a tenerlos. Y al final, esos filamentos de actina, gracias a la proteína ACK, los proyecta entonces en el extremo posterior, miren, como si fuera un penacho de flagelos, y con eso se impulsa a la célula contigua. ¿Listo? Aquí en la célula contigua, miren que la diferencia que les decía es que entra ahí en una vesícula, eso ya no es un fagosoma, es una vesícula de doble membrana, donde hay que romperla, utiliza la histerlicina O, las fosfolipasas, y ahora sí utiliza la metaloproteinasa, esa MPI la utiliza ahí, porque hay que romper esa membrana, esa vesícula de doble membrana. Nuevamente queda libre en el citoplasma y otra vez expresa su proteína A y comienza nuevamente a utilizar los filamentos de actina para irse proyectando a la célula contigua. De esta forma, entonces, se va diseminando célula a célula sin necesidad de salir al exterior para que le ataque el sistema inmune. O sea que es una bacteria intracelular, pero facultativa. Entonces, mírenla allí. Aquí están los filamentos de actina, que aquí en más detalle lo que hace es polimerizarlos. Acuérdense que el filamento de actina es polímeros, puros de actina, y entonces todos esos polímeros se van sintetizando, ella los ayuda y se van polimerizando alrededor donde ella los quiere y luego los proyecta hacia la parte posterior, una buena cantidad de filamentos de actina que les está ayudando a proyectarse a la célula contigua. ¿Listo? Entonces, nuevamente, les resumo, la listeria monocitógenes cuando entra en el alimento, ya sea de origen vegetal o animal contaminado con la listeria, entonces ingresa, utiliza el factor de violencia principal, en ese momento la interlanina A y B, con esas conectan las moléculas de adhesión de las células M, las cateninas, y ahora sí entra en el fagosoma. Ahora esa vacuola rompe la membrana con la listerlicina O, las fosfolipasas le sirven, ya como les digo, hay O, A, B, inclusive hay en la anterior que se muestra la C, la utiliza, y ya quedando libre, utiliza la proteína ACK, a través del cual, miren, hace como si esos filamentos de actina realmente fueran flagelos, pero no lo son. Simplemente son entonces polímeros de actina que le permiten proyectarse a la célula contigua y escapa así de la respuesta inmune. Ahora bien, esa vacuola, siempre toda célula que entra a una vacuola, pues se le va a fusionar el lisosoma, porque las demás células también entran no fagosomas, sino endosomas, y ustedes saben que se le fusiona el lisosoma para poder hacer digestión de lo que entra. Entonces ella escapa rápidamente con la listerlicina o la fosfolipasa A, B, C y la metaloproteinasa MPI. ¿Listo? Para romper esa doble membrana, quedando libre en el citoplasma y volviendo a activar la proteína ACK, y así sigue sucesivamente célula a célula. ¿Ya? Haciendo entonces la invasión célula a célula, proyectando esos filamentos de actina hacia la parte posterior. Entonces miren que este modelo es similar al empleado por Shigella, las Shigella dysentery o en colinteroinvasiva. ¿Listo? Solo como que lo que les decía es que ahí en Shigella no se ha estudiado a fondo cuáles son los factores de virulencia que está utilizando paso a paso, pero es el mismo modelo, el mismo mecanismo. Ahora bien, entonces, como les dije, ella se encuentra colonizando una variedad de animales mamíferos donde hay ganado vacuno, cerdos, equinos, aves, peces, crustáceos, inclusive
en las garrapatas que infectan el ganado vacuno, cualquiera de estos mamíferos, se ha aislado inclusive a Listeria monocytogenes, se encuentra en las heces principalmente de estos animales y pueden caer al suelo y contaminar pues los productos vegetales que se van a consumir crudos. ¿Listo? También entonces tenemos el productos lácteos, carnes procesadas, ya carne de pollo mal cocido y como les digo, los vegetales crudos. Entonces ingerimos la Listeria monocytogenes, es muy ingerida, es muy prevalente esta Listeria monocytogenes, solo que en la mayoría de los individuos vamos a estar asintomáticos, individuos inmunocompetentes. Entonces, miren, cuando llega a nivel gastrointestinal, las células M son el blanco, utilizando todos sus factores de violencia, se internaliza, se va diseminando célula a célula a nivel del intestino hasta que alcanza la circulación, sangre. Toda bacteria cuando está en sangre se llama bacteremia y como consecuencia de eso tendremos fiebre. Puede ir entonces a las vísceras más cercanas, que es el vaso, el hígado, puede ir subiendo a los pulmones e inclusive puede ir entonces al sistema nervioso central. Sin embargo, tenemos que una buena parte de estas bacterias, cuando están dirigiendo al vaso, al hígado, bajan y se ubican a nivel del tracto genitourinario y permanecen ahí en forma sintomática. El problema es cuando está la madre embarazada que ha consumido un alimento contaminado con la Listeria monocytogenes y llega al tracto genitourinario y en el momento de nacer el bebé, a través del canal del parto o vía transplacentaria, puede entonces infectar al bebé y dar esa enfermedad neonatal de comienzo temprano. ¿Listo? Es una bacteria gram negativa, perdón, gram positiva, responde muy bien a los beta-lactámicos, tipo penicilinas de última generación, y no se olviden que cuando hay una reacción alérgica en el individuo que no puede utilizar la penicilina, pues sirve la eritromicina y tetraciclina. Ahora bien, entonces, la población en riesgo, entonces van a ser personas que ingirieron el alimento contaminado con la bacteria y ellos van a ser los adultos mayores. En los adultos mayores con enfermedades de base, es decir, tienen algún grado de inmunosupresión, la bacteria por lo general, una vez que sale a sangre, o sea, está haciendo bacteremia, va al sistema nervioso central, ¿listo? Y hace meningitis. El otro grupo de riesgo son las mujeres embarazadas, como les decía, que atraviesan en forma vertical, pues, la barrera placentaria y va a infectar al feto y en el momento de nacer el niño entonces ya tiene esa enfermedad neonatal de comienzo precoz, ¿listo? Y en los adultos, digamos, sanos, el resto de individuos, niños, jóvenes y adultos sanos, lo que va a ocurrir en ellos es o están asintomáticos o una leve manifestación parecida como a un resfriado. Y puede durar 1 o 2 días y ya se resuelve. ¿Listo? Entonces, donde los dos grupos que les mencionaba que están a la derecha son los que van a ser más afectados por la infección. Entonces, ella una vez que alcanza el intestino, como les digo, ella comienza a irse diseminando en el intestino, célula a célula, alcanza los nódulos linfáticos, posteriormente, mire que los nódulos linfáticos hay gran cantidad de macrófagos, infectándolos, pasa entonces a sangre, haciendo bacteremia y como les decía, alcanza rápidamente el hígado o el vaso, y esto es un paciente, un adulto mayor, y por lo general puede ir entonces al cerebro, ¿listo? Infectarlo. O a una madre embarazada, pues cruza la barrera placentaria e infecta directamente al feto. Entonces el cuadro clínico, pues lo vamos a ver, como ya les decía, simplemente en las personas inmunocompetentes, una gastroenteritis febril. ¿Cómo es? Pues un malestar
puede ser también como algo de resfrío, con algo como de cólico o a veces como una soltura y ya, o sea, eso se da por brotes. Varias personas comieron como el mismo alimento contaminado, pero tuvieron este malestar, ¿listo? Y se es autolimitado. Ahora bien, y en las madres embarazadas que están entonces, ingieren este alimento, pues ellas no van a manifestar alguna patología de gravedad, simplemente también algo más intenso que una molestia gastrointestinal febril. En un inmunocompetente, ya como tiene un grado de inmunosupresión más, va a pasar como un cuadro gripal, ¿listo? Si tiene un síntomas, pues lo más severo, un cuadro gripal, y ya saben, la bacteria pues se ubicó sobre todo al tracto genitourinario o atravesó entonces la placenta, ¿listo? Puede ocurrir bacteremias y entonces esas bacteremias sobre todo son en pacientes inmunosuprimidos, pues están embarazadas, obviamente o una bacteremia que les da como algo de un cuadro gripal, pues con fiebre, un malestar y puede entonces resolver. Pero los inmunosuprimidos, y sobre todo los adultos mayores, entonces va al sistema nervioso central causando entonces esa meningitis, ¿listo? Y entonces, en el momento en que la bacteria está en la sangre, es decir, tiene bacteremia, pues hay un malestar general, la fiebre, el dolor muscular, es decir, las mialgias, y obviamente hay episodios de diarrea y náuseas, porque pues hay una afectación mucho mayor gastrointestinal. El periodo de incubación puede ser muy variable, pocas horas después de haber ingerido el alimento, eso depende del inóculo, es decir, la cantidad de bacterias que entró, hasta unos 90 días se ha visto. Pero el promedio más o menos es 15 días o 10 días. Ahora bien, hace 8 días vimos la infección por Streptococcus agalacti, este Streptococcus beta hemolítico del grupo B, y encontramos que las madres embarazadas pues tienen una colonización hasta un 25% del Streptococcus agalacti al nivel del tracto genitourinario. Y tenemos otra bacteria que estando la mujer embarazada consumió un alimento contaminado y esta, al hacer bacteremia, cruza la barrera transplacentaria. Y tenemos dos organismos aquí, junto con Escherichia coli, que en una infección urinaria, miren que estas no son infecciones urinarias, Escherichia coli sí, una infección urinaria de una madre embarazada que no la traten, entonces puede causar infección en el neonato. Infección sobre todo de comienzo precoz, ¿listo? Enfermedad neonatal de comienzo precoz. Entonces tenemos aquí a Listeria monocytogenes, que la tenemos que hacer un cuadro diferencial con Streptococcus agalacti, que hace 8 días la vi, les dije que son cocos gram positivos, listo, que producen también beta hemólisis, porque tienen una beta hemolicina como la de Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes es también un gran positivo, pero es bacilo, en cambio este es coco. Y ambos se siembran en agar sangre. Entonces, tenemos que para un recién nacido, pues la muestra va a ser sangre, o si tiene meningitis, líquido cefalorraquídeo. Y con él, entonces, se va a hacer el extendido directo coloración de Gram para observar si se ven coco Gram positivos, pues más compatible con un Streptococcus agalacti. Hay que la muestra sembrarla en agar sangre y aparecerá cepas beta hemolíticas y nos dirá que eso nos confirmará mucho más que es Streptococcus agalacti, pero hay que hacer la prueba de CAMP. Y una prueba de CAMP positiva nos dice que eso es Streptococcus agalacti y descartamos una contaminación con Streptococcus piógenes, que también es coco gram positivo, que también produce beta hemólisis, pero es CAMP negativo. ¿Listo? Ahora, entonces, vimos esa enfermedad de comienzo precoz, en donde por una ruptura prematura de membranas, un parto prolongado, parto pretérmino, pues básicamente tenemos o el alimento, el alimentarse la madre embarazada con un alimento contaminado con Listeria monocytogenes. ¿Listo? Y lo que causa entonces en el niño
bacterias, neumonías, meningitis, y ojo que puede producirle sepsis, llegar a un shock y hacerle pues y la muerte, ¿no? Entonces tenemos aquí, obviamente la mujer, pues vimos la sepsis postparto, es la fiebre corporal, donde la bacteria sale a sangre y puede entonces ella tener una manifestación general, ¿listo? Pero entonces me enfoco más al neonato, que es más susceptible. Entonces tenemos a la Listeria monocitógenes, que también tiene listeriolizina, o sea, beta hemolítica. Toman del niño sangre, líquido cefalorraquídeo, o si tiene una neumonía, entonces induce el esputo o lavado broncoalveolar. Toman entonces la muestra, le hacen extendido directo. Si es Listeria monocitógenes, aparecerán bacilos pequeños gram positivos. Si es Streptococcus agalactid, aparecerán cocos en cadena gram positivos. Ambas se siembran esas muestras en agar sano. Ambas darán beta hemólisis porque ella tiene listeriolicina O y Streptococcus agalactid pues tiene su hemolicina beta hemolítica. Y luego se le hace la prueba de CAMP. Pues resulta que Listeria monocitógenes también es CAMP positiva, igual que Streptococcus agalactid. Entonces también tiene CAMP positivo, donde vemos pues como esa, como le decía, esa cabeza como de hongo que se forma cuando es atraída por la esfingomielina del Staphylococcus aureus. Entonces tenemos aquí que hay dos bacterias con un diagnóstico que nos está produciendo la misma sintomatología en el niño, que van a ser muy parecidas porque las dos nos dan en el agar sangre beta hemolíticas, las dos son prueba de CAM positiva por la listeriolicina o por la hemolicina beta Streptococcus agalactid, pero la única diferencia es en la coloración de Gram. Cuando hacemos el extendido directo y coloración de Gram, o la coloración del tejido, del cultivo también podemos ver esas colonias, se hace el extendido y se hace coloración de Gram. Y ahí aparecerán cocos gram positivos si es Streptococcus agalactid. O aparecerá los bacilos gram positivos si es Listeria monocitógenes. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los dos son gram positivos y reaccionan muy bien a las penicilinas de última generación, cefalosporinas. Pero sobre todo las penicilinas son las que dan a nivel intravenoso. El problema es si la persona es sensible, tiene esa hipersensibilidad tipo 1 a la penicilina y no se le puede entonces dar penicilina. Por lo tanto, la opción son las eritromicinas, tetraciclinas. Pero si es Streptococcus agalactid, no le pueden dar. Si es Listeria monocitógenes, pasan a ese esquema. Pero si es Streptococcus agalactid, no lo pueden pasar. Porque Streptococcus agalactid, como dice ahí, tiene una resistencia natural a las eritromicinas y tetraciclinas. Entonces tienen que utilizar algo como un aminoglicósido, gentamicina, taubromicina, kanamicina. Entonces tenemos esos tres agentes etiológicos. Streptococcus agalactid porque se encuentra en el tracto genitourinario colonizando en forma sintomática y se vuelve muy activo en las mujeres sexualmente activas. Tenemos a Escherichia coli, que está haciendo parte de las principales infecciones urinarias porque desde el tracto gastrointestinal pues llega y coloniza la uretra si tiene, acuérdense, las fimbrias respectivas, como es el Filipen, ya la fimbria tipo 1, Filip-P, para poder volverse uropatógenas. Y tenemos, entonces ahí teníamos a la mujer embarazada con una infección urinaria. Y finalmente tenemos a Listeria monocitógenes, entonces, donde la madre se infectó con la Listeria monocitógenes durante el embarazo al consumir algún alimento contaminado con ella. Y las tres van a producir una enfermedad neonatal de comienzo precoz. Y no se olvide, entonces aquí está, miren, la Listeria monocitógenes abajo, se puede visualizar, diferenciar muy bien del Streptococcus agalactid, porque esta es un bacilo gram positivo, y es CAM positiva, ¿no? Entonces,
Beta hemolítica Gram positiva, pero el bacilo Gram positivo. Entonces, solo en el extendido directo, coloración de Gram, ya sea de la muestra directa o mejor del cultivo, donde se ve mayor cantidad, esto es de cultivo, para ver si así tanta cantidad es que dejaron crecer el cultivo, dieron colonias beta hemolíticas, ahora se hace un extendido en el portaobjetos, se le echa la coloración de Gram y si observan en el microscopio y si dan bacilos Gram positivos, beta hemolíticos Gram positivo, pues eso es Listeria monocytogenes. Pasamos a otro patógeno zoonótico, eso es entonces Erysipelotis russopati. Erysipelotis russopati produce una erisipela. Recuerdan que vimos que el agente etiológico número 1 de las erisipelas es Streptococcus pyogenes, pero esas dan en la cara y dan en los pies relacionados con el pie diabético, una infección a partir del... O acá cuando él está haciendo infección a nivel del tracto respiratorio y va a subir al oído y sale a nivel subcutáneo, entonces nos dan esa erisipela en la cara. Mientras que Erysipelotis russopati se da a través de manejo, manipulación de qué? Animales que tienen el Erysipelotis, ¿listo? Y entonces va a predominar en las manos, en los brazos, ¿listo? Por manipulación de qué? ¿Dónde está? Se encuentra en diferentes tipos de animales, principalmente esos animales mamíferos, pero incluso en peces se han encontrado. A través de la manipulación, si tenemos una laceración, por ejemplo, carniceros, personal de mataderos, los veterinarios pueden tener este tipo de afectación, pero también los que trabajan en pescaderías o las amas de casa pelando un pescado, de pronto se le a una escama contaminada con la bacteria, se le clava pues a nivel de la piel y ahí tiene la erisipela. Esta erisipela es llamada la enfermedad erisipeloide, producida por el Erysipelotis russopati, un organismo zoonótico que se encuentra en peces y en varios animales mamíferos que incluye caballos, vacas, ovejas. ¿Listo? Y sobre todo la contaminación, la infección se adquiere en los mataderos o al manipular el animal directamente. Es otro bacilo Gram positivo, microaerofílico, es decir, ella hace metabolismo oxidativo, pero con poquito oxígeno, ¿listo? Ahora bien, las lesiones, entonces, son placas eritematosas, pero que van adquiriendo una característica como morada, púrpura. No supuran, en cambio, la de erisipela, producida por, pues, Streptococcus pyogenes, acuérdense de que pyogenes causa esa supuración por esa proteína M que tiene, pues esa sí es supurativa, se alcanza a ver como pequeños, como ampollas o algo así como algunos, ¿cómo se dice? Pústulas, ¿listo? Aquí no, esta no es supurativa. Y si se deja extender y alcanza el torrente sanguíneo, es decir, se disemina, puede ir a las articulaciones, producir una artritis séptica o ir a las válvulas del corazón y producir una endocarditis infecciosa. Eso es como complicación, muy raro. La mayoría de veces lo que se tiene es una característica, ahí como ven, una placa eritematosa que se va volviendo como algo violácea, es brillante, no hay nada de supuración y hay algo, sobre todo donde ocurrió como la herida, porque el antecedente es una herida con algún artefacto durante la manipulación del animal. Y entonces ahí hay algo de prurito, ¿listo? Una sensación como de prurito, pero también de dolor. No hay supuración. Eso es algo importante. Pero es una celulitis típica con una placa eritematosa dolorosa. Este es un organismo gram positivo, responde muy bien a las penicilinas, entonces el tratamiento es con penicilinas de última generación, hay que darle al individuo. ¿Listo? Entonces miren aquí, se va formando sobre todo un antecedente, un tipo de laceración y por ahí entró la bacteria, ¿listo? Entonces, por aquí le ven ya la característica como algo ya como morada.
que va adquiriendo y no hay supuración. Tenemos la otra enfermedad zoonótica causada por otra bacteria que es Brucela. Brucela, hay varias especies de Brucela pero de ellas Brucela melitensis y Brucela abortus, estas dos primeras, son las más prevalentes, sobre todo Brucela melitensis, ¿listo? Ahora, este ya es un bacilo gram negativo. Es aerobio, es decir, su metabolismo lo hace netamente respiratorio, con oxígeno. Su lipopolisacárido, por ser gram negativo, pues tiene lipopolisacárido y con eso se hace la serotipificación, donde pues lo más habitual es Brucella melitensis, entonces se le llama el serotipo M de melitensis, y el Brucella abortus eventualmente aparece, entonces se le llama serotipo A de abortus, ¿listo? Esta enfermedad infecciosa producida por Brucela, llamada la brucelosis, es una enfermedad que pasa muy desapercibida y se confunde con infecciones de tipo viral, ¿listo? Ella tiende a ser bacterianas, ¿listo? O sea, sale a sangre y entonces hay una manifestación sistémica. Ahora bien, ¿por qué? Porque ella necesita introducirse en el linfocito B, ese es el tropismo. Tiene sobre todo el tropismo por el linfocito B y entonces por eso se puede ir, la vamos a ver en sangre. El mecanismo de contacto con el animal, sobre todo ganado vacuno, Brucella melitensis, Brucella abortus, se estudia mucho en el ganado vacuno. Abortus quiere decir que en vacas donde hay abortos, entonces encuentran que ahí la que la ocasionó ese aborto es Brucella, ¿listo? Entonces, por eso es muy estudiado en el ganado vacuno. Y a partir del consumo de la leche, sobre todo leche recién ordenada, sin pasteurizar, o los productos hechos con esa leche, el suero, hacen quesos, etcétera, están contaminados con la bacteria, entonces se la forman como se puede adquirir la infección, sobre todo pues en las zonas rurales. Eventualmente entonces tiene que haber una cierta abrasión, puede tener la persona a nivel de la mucosa gástrica como algún tipo de úlcera, puede haber como una gastritis que se ha extendido hasta, acuérdese que la gastritis puede, el Helicobacter pylori ya causar la infección inclusive hasta el duodeno y ir más allá, y hay uno y hasta el colon. Entonces hay un tipo de laceración por reacciones inflamatorias que tenga la persona, puede ser gastritis u otra cosa, y si consume estos productos contaminados con la brucela, sobre todo melitensis, pues ahí tiene la infección. Ella aprovecha esa mucosa lacerada, levemente inflamada, se introduce, rápidamente va a los vasos sanguíneos, sale por circulación sanguínea y alcanza los ganglios linfáticos. Ahí hay buena cantidad de linfocitos B, también en el vaso, donde haya buena cantidad de linfocitos B, allá va. Entonces, por eso, al estar en los ganglios, produce linfoadenopatías. También, entonces, hay hepatosplenomegalia. Puede también infectar lo que es el endotelio, porque ahí obviamente está circulando linfocitos B. Médula ósea porque los está produciendo. Entonces, todos estos son los sitios donde estén los linfocitos B potencialmente que se pueden infectar con la bacteria. Esto, entonces, como les decía, los síntomas son muy inespecíficos. Una vez que la persona ingirió el alimento contaminado con la bacteria, el periodo de incubación para ya manifestar los síntomas es variable, puede ir de días a meses. Eso pues depende mucho de la cantidad que ingirió, o sea, el inóculo, depende mucho del estado inmune del paciente. Entonces, son factores todavía muy imprecisos en esta infección. Y por lo tanto, la persona entonces va a tener esa bacteremia con fiebres, escalofríos, sudoración, falta de apetito, hay mialgias,
hay malestar generalizado con dolor de cabeza, dorsalgia, fiebres, ¿listo? Duele, entonces es malestar. A veces tenemos que eso se hace como de tipo recurrente, es decir, disminuye cuando la bacteria se introduce dentro del linfocito B y cuando ella sale a nivel de sangre a infectar otros linfocitos B, vuelve otra de los síntomas. Así puede durar durante varios meses estar con esta sintomatología. E inclusive, como también infecta a nivel del endotelio, producen rash, por eso ven por algo la persona le salen manchas y esas manchas no se quitan. El antecedente es que esta persona consumió una carne, esa carne asada en 3/4, no es adecuado consumirla porque pues estas carnes pueden estar contaminadas con alguna bacteria de estas. El tratamiento, sobre todo las doxiciclinas, ¿listo? Para esta brucelosis. Ahora bien, tenemos la Leptospira interrogans, agente etiológico de la leptospirosis. Bueno, también hay en animales, perros, pero aquí Leptospira interrogans es el agente etiológico en la leptospirosis humana. Esta es un bacilo, sí, pero largo, ya estamos aquí en el ámbito de las bacterias espiraladas, como la ven ahí. Son muy delgadas, no se pueden colorear con la coloración de Gram, por muy delgadas que son, entonces para visualizarlas directamente hay que utilizar una inmunofluorescencia directa, como ven allí, que esa inmunofluorescencia directa permite entonces visualizar ahora sí la bacteria en un microscopio de inmunofluorescencia. Ahora bien, entonces, el tropismo del Leptospira interrogans es el riñón. Así que en los reservorios, es decir, en sus animales, va a estar en el riñón. Todo mamíferos salvajes, mamíferos domésticos, va a tener susceptibilidad de estar colonizado, tener en su riñón a Leptospira interrogans. Sin embargo, a nivel rural, se ha visto, a nivel urbano, o sea, en nuestro ambiente se ha visto mucho la infección, se adquiere Leptospira interrogans a través del contacto con roedores. Ahora bien, cualquiera de estos animales, incluidos los roedores, pues la Leptospira interrogans salen es en el momento, en la orina de ellos, porque están en el riñón. Entonces sale en la orina y esa orina pues puede contaminar el suelo, el agua, o en el momento en que el animal está orinando, se crea aerosoles y nosotros la podemos entonces entrar en contacto con ellos, ¿listo? Sí, ella puede entrar, la mayoría de las veces, lo que entra es a nivel vía oral, pero no como brucela, que necesitamos que tengamos como algún nivel de inflamación en nuestra mucosa gastrointestinal, no, esta es la mucosa intacta, pasa, ¿listo? Heridas o mucosa intacta, le da lo mismo. Ahora bien, entonces, donde con lo que más se ha visto comprometido es roedores, por ejemplo, los roedores en los supermercados, en la noche ya cuando todo estaba pues en silencio, salen los roedores y ellos orinan los alimentos, orinan las latas, las pisan con las patas pues untadas de orina y ahí dispersan la Leptospira interrogans. Entonces, la persona, sobre todo las latas, que llegan y compran una lata, está de esta forma expuesta y la ingieren, ahí existe la posibilidad de adquirir la Leptospira interrogans, ¿ya? Entonces, se ha visto que la población que tiene una alta prevalencia son jóvenes y casualmente universitarios, ¿no? Son los que más ingieren este tipo de alimentos, cervezas, gaseosas en latas y van a esos sitios donde hay, ya no se hace mucho el Festival de la Cerveza, pero la feria o el Mono Núñez, todo eso ahí están ustedes. Y entonces por eso se tiene una alta prevalencia de personas jóvenes universitarias de leptospirosis. Ahora, por lo general, pues la leptospirosis va a ser
asintomática. Y en algunas personas, por algún grado de inmunosupresión, pues puede presentarse que la bacteria en el momento en que pasa la mucosa para ir al riñón, pues entonces produce fiebres, escalofríos, dolor de cabeza, mialgias, es decir, un malestar general que indica que la bacteria está en sangre. Y obviamente con molestias gastrointestinales, porque por ahí fue que llegó. Puede haber inclusive como derrames conjuntivales, como como algo de conjuntivitis. Y llega al hígado y puede producir ictericia. La persona se pone como amarilla. Ahora, dentro de las complicaciones es cuando la bacteria llega al riñón y produce una nefritis o produce una afectación del glomérulo. ¿Listo? A través de la inflamación, un edema intersticial por la presencia de la bacteria. Entonces, puedes producir nefritis o o una inflamación glomerular o una glomerulonefritis. ¿Listo? A esta bacteria, pues hay que hacerle tratamiento con penicilinas. Si hay sensibilidad, pues se pasa a los eritromicinas, tetraciclinas. Entonces, no se olviden que el riñón de todos los animales que sean reservorios, ahí va a estar y sale en la orina. Y los síntomas pues son muy como inespecíficos, pero sí entonces asociados con molestias gastrointestinales, malestar general y las complicaciones puede producirlas con una insuficiencia hepática, problemas tal vez como el respiratorio o la insuficiencia renal, que es la complicación más grave que se puede tener por parte de la leptospirosis. Bueno, entonces todo alimento o agua que entre en contacto con orina, sobre todo de roedores, es donde se ha visto la alta prevalencia. El estudio que hizo la Universidad del Valle por ahí, inicios de los 2000 y tanto, encontró esa alta prevalencia pues, en estudiantes universitarios. Seguimos con las bacterias que son espiraladas. Aquí vamos al grupo de las espiroquetas. Aquí vamos a hablar de la borrelia. Borrelia produce, vamos a ver, dos enfermedades. Una, entonces, borrelia, pues seguimos con estos, son bacillus gram negativos, como todas estas bacterias espiraladas, tienen un flagelo realmente de 7 a 11 y alrededor de esos flagelos ella está entonces haciendo la espiral, enrollándose. Son microaerofílicos, es decir, que tienen metabolismo respiratorio, pero con poco oxígeno. Ellos pueden invadir diferentes hábitats, tanto el suelo, se encuentran en aguas tanto dulces como en mar. Ahora bien, y a partir de ahí puede entonces colonizar diferentes tipos de animales, pero esta va a ser transmitida por vectores. El vector va a ser entonces, en nuestro medio, los piojos. En países del norte, Norteamérica, Europa, puede ser garrapatas, pero en nuestro medio va a ser el piojo. ¿Listo? O sea que unas condiciones higiénicas deficientes, pues puede presentar la primera patología que vamos a ver, que es llamada la fiebre recurrente o borreliosis. ¿Listo? Y es producida por Borrelia recurrentis. Y Borrelia recurrentis en nuestro medio es transmitida por piojos, ese es un vector. Ya sea el piojo o la garrapata en el país del norte, la garrapata transmite otras especies de borrelias que están en animales salvajes, en animales que están en los bosques. ¿Listo? Entonces la persona cuando va a cazar, cuando va a hacer picnic, cuando va a los bosques y tiene contacto con una garrapata, ahí puede adquirir la borreliosis. Pero nuestro medio es el piojo, deficiencias higiénicas. Borrelia recurrentis, entonces inoculada por el piojo en el momento en que él se alimenta de nuestra sangre, pues se inyecta la borrelia directamente. Ahora bien, la borrelia tiene tropismo por los polimorfonucleares, sobre todo neutrófilos. Entonces, por eso fácilmente llega al torrente sanguíneo buscando los neutrófilos polimorfonucleares donde replicarse.
Produce, por lo tanto, síntomas sistémicos de una infección en sangre, que va a ser obviamente la fiebre, hay dolores musculares, malestar general, dorsalgias, hay cefaleas, ¿listo? Inclusive fiebre con escalofrío, y comienza la persona a tener en esos episodios de fiebre, fiebres altas, escalofríos, taquicardia, ¿listo? Una vez que ha tenido la persona la picadura del piojo, estos síntomas más o menos se van a ver entre 2 a 6 días. Depende de la cantidad de borrelia que haya que inyectar. Dentro de las complicaciones pueden producirse una bronconeumonía, la borrelia llega, entonces a nivel del tracto respiratorio inferior, produce esta afectación, o puede ir a las vísceras como el hígado, vaso, producir una hepatosplenomegalia, o ir a las meninges, producir una meningitis, como complicación de la borreliosis. La otra enfermedad que produce las borrelias es la enfermedad de Lyme. Esta borrelia es, en este caso, borrelia Burgdorferi, la que produce la enfermedad de Lyme, o también se llama eritema crónico migratorio. ¿Listo? Eritema migratorio, eritema crónico migratorio. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, en este caso, el vector va a ser garrapatas. En cualquier parte del mundo será la garrapata, sobre todo el género ahí que está en rojo, Ixodes. Género Ixodes. Es la garrapata que transmite la borrelia Burgdorferi para producir la enfermedad de Lyme. Ahora bien, una persona entonces que sale a áreas boscosas, o su perro que tiene contacto con el jardín, pero sobre todo áreas boscosas, áreas rurales, y regresa a la casa, pues puede llevar garrapatas. O nosotros podemos tener contacto con las garrapatas cuando entramos en contacto directo con la naturaleza, y entonces la garrapata, obviamente, ellas siempre lo que hacen cuando están pues a nivel del ambiente, ellas se suben al pasto, en la parte más superior están allí. Ellas tienen unos sensores para detectar los animales de sangre caliente. Si es una persona que va pasando, pues ella simplemente salta y con su proboscis lo inyecta de una. Y comienza a alimentarse de la sangre y ahí inyecta la borrelia Burgdorferi. ¿Listo? Por eso cuando ustedes tienen perros que tienen problemas de garrapatas, se infestan de garrapatas por algún motivo, traten siempre de buscar las garrapatas en la parte de arriba, porque ellas tienden a subir porque tienen ese mecanismo. Entonces, tienen que buscarlas en las partes de arriba, las garrapatas. Muy bien, entonces, se adquiere la garrapata, ella inyecta. Mire que no hay que quitar la garrapata con las uñas, no hay que utilizar una cinta. En el área rural, los campesinos indígenas saben, lo que hacen es colocarle como un fósforo o algo y ella mismo se desprende. No hay que arrancar la garrapata porque ella deja metida ahí su proboscis y ahí queda inyectando la borrelia. Bueno, entonces ahí está, del género Ixodes, esa garrapata. En cualquier parte del mundo vamos a tener la enfermedad de Lyme inyectando a borrelia Burgdorferi. Ya, como está aquí en el cuadro, ya sea a través del contacto directo con la garrapata, porque la persona va a ir, o a través de su mascota, que fue que adquirió las garrapatas y ya se las pasa a sus dueños. Ahora bien, ¿cuál es la manifestación? El sitio donde la garrapata hizo la picadura, inyectó la borrelia, se va a formar una pápula que luego se vuelve una pústula. ¿Listo? Y esa pústula con anillo eritematoso, y tenemos que al cabo de unos días comienza a migrar ese eritema, por eso se llama eritema crónico migratorio o eritema migrans también. Entonces aquí, el sitio donde ocurrió la picadura de la garrapata, comienza una pápula. Y esa pápula entonces se va extendiendo de esta forma con anillo eritematoso y la persona comienza a sentir síntomas sistémicas cuando la borrelia Burgdorferi
entonces alcanza la sangre, ¿listo? Entonces tiene una malestar general, fiebres, cefalea y ojo, el cuello rígido. El cuello rígido le dice que hay un compromiso neurológico, una meningitis. Eso depende mucho si las picaduras de la garrapata han sido mucho más en la parte como superior. También otro de los compromisos es el neurológico o el cardíaco, ¿listo? Y puede ir a las articulaciones causando entonces afectación de las articulaciones, pero no es tanto por la presencia de la bacteria, porque si fuera presencia de la bacteria es más bien séptica. Esto es básicamente por la formación de inmunocomplejos. Bueno, entonces, tenemos aquí que entonces al cabo de unos días aparece, si tuve la picadura en un brazo, me aparece en el otro brazo el eritoma o migrando en las partes superiores o así pasa en las piernas, ¿listo? Y entonces se va diseminando esos eritemas satélites indicando que la bacteria se está diseminando. Entonces tenemos una enfermedad de Lyme de comienzo precoz, donde hay una infección localizada, simplemente vamos a ver el eritema, ¿ya? Y síntomas sistémicos como sobre todo linfoedenopatías, malestar general, fiebre, los ganglios inflamados, generalizados, ¿listo? Eso es, y tenemos el eritema migratorios, como el eritema migas, ¿ya? Otro eritema satélite, o en el otro lado de la extremidad, o más abajo en la espalda, bueno, va a migrar, ¿listo? Esa es lo que se llama la infección localizada, y eso es lo que se da en la mayoría de las veces. Ahora, una infección diseminada precoz es aquel eritema migrans, vemos las mismas manifestaciones, los eritemas que van migrando, pero ya comienza a haber compromiso neurológico o de las articulaciones, dolores articulares o de cardíacos, ¿ya? Afectación cardíaca. Esta es una infección diseminada precoz. Ahora, después de varios meses de haber sufrido la picadura, podemos tener una manifestación de tipo crónica que se llama la enfermedad de Lyme tardía. Perdón. Entonces, aquí vamos a ver que pasa desapercibida hasta que llega a nivel neurológico o a nivel de las articulaciones y entonces vamos a ver las manifestaciones neurológicas inmediatamente ya cuando ya la bacteria ha llegado, por ejemplo, al sistema nervioso central. Entonces vemos las fiebres altas, el dolor de cabeza intenso, el malestar general, pero obviamente el compromiso neurológico, por ejemplo, con una ya rigidez en el cuello, signos meningios, ¿listo? Y eso cuando se da, más o menos al cabo de un año o más de haber tenido una picadura de la garrapata. Ella se fue lentamente y da esta forma que es una forma bastante que desencadena una borreliosis de Lyme, pero más se conoce como la enfermedad de Lyme en forma tardía, ¿listo? Se demora pues ya varios meses. Ahora bien, pasamos a las otras bacterias que son pues las rickettsias. Las rickettsias son bacilos gram negativos y son del grupo de las clamidias, muy parecidas. ¿En qué se parecen? Que son las bacterias intracelulares obligadas. Su tropismo va a ser endotelio, entonces utiliza fosfolipasas, hemolicinas para poder romperlo. La endotoxina es el lipopolisacárido por ser una bacteria gram negativa. Entonces, estas rickettsias son aerobios, son organismos, bacterias intracelulares obligadas, igual que las clamidias. Tenemos aquí los grupos intracelulares obligados, ¿listo? Es decir, que ella necesita introducirse en nuestras células endoteliales para poder replicarse. Ahora bien, los reservorios son diferentes animales, artrópodos, pero también son transmitidas por vectores. Y en este caso tenemos vectores que van desde ácaros, hay pulgas, piojos y garrapatas.
tenemos diferentes reservorios, dependiendo entonces, ellos están en diferentes tipos de animales, están entonces el contacto de los vectores con estos animales, luego se lo va a transmitir al hombre. Entonces, las características morfológicas, fisiológicas distintivas, pues, de estas riquezas es que son bacterias gram negativas, intracelulares obligadas, ¿listo? Así que vamos a ver esos estadios como el de clamidia, que es el del cuerpo elemental, que está afuera, y dentro de la célula del cuerpo reticular, ¿listo? La forma como se puede destruir la riqueza, igual que las clamidias, cuando está dentro de la célula. O sea, a través de antibióticos que penetran la célula, tetraciclinas, ¿listo? Bueno, entonces ellas producen bueno, son más, pero vamos a ver las 3 enfermedades más prevalentes. El tifus clásico, el tifus murino y el tifus o la fiebre de las montañas, de la fiebre manchada de las montañas rocosas. El tifus clásico es, el vector son piojos, el tifus murino, pulgas, y la fiebre manchada de las montañas rocosas, el vector son las garrapatas. No se olviden que el tropismo son las células endoteliales. Dentro de ellas se multiplican. Hay otras de ese mismo, que pertenecen a esa familia también. La Escherichia, Coxiella, pero nos vamos a enfocar en riqueza, que es la más prevalente. Entonces, una vez el vector la introduce, a través de su picadura, ella entra a la sangre y rápidamente busca las células endoteliales. ¿Listo? Aquí vemos en el esquema de abajo, entonces, que la riqueza tiene que unirse a las moléculas de adhesión de las células endoteliales, y una vez hace eso, puede ingresar al interior de la célula endotelial y comenzar a hacer diseminación célula endotelial, sin tener que salir al torrente sanguíneo. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí que lo que ella utiliza son una serie de moléculas que le permiten entonces interactuar con las moléculas de adhesión de la célula endotelial, y una vez adentro va a utilizar los filamentos de actina con un modelo muy parecido al de Listeria monocytogenes para pasarse a la célula endotelial contigua. Pero no se olviden que esta bacteria sí es intracelular obligada. Entonces aquí la tenemos, entonces utiliza esas proteínas y hace la unión, bueno, y una vez que entra al interior, no me voy a tocar muy bien, muy específicamente, porque han salido otros artículos que han debatido mucho estas proteínas, que concluye simplemente sepan que sigue un modelo muy parecido al de Listeria monocytogenes para hacer entonces la invasión de la célula endotelial contigua. ¿Listo? Acá tenemos, entonces, en la siguiente diapositiva, aquí. Es que no pasa muy bien. El momento que pase, tiene problemas. Listo, se me va. Bueno, es el mismo modelo. Esta, la riqueza, se alcanza entonces la célula endotelial, dentro de ella se va a multiplicar y comienza a hacer el paso contiguo sin salir, con un modelo muy parecido al de la Listeria monocytogenes. Sin embargo, esta, cuando sale, le hace lisis a la célula endotelial, por lo tanto causa inflamación, vasculitis, y produce lisis, o sea que hay brote, rash. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el individuo. La inflamación, que es la vasculitis, el rash, y cuando hay como una infección muy generalizada, muy extensa, se produce una disminución de la presión sanguínea, o sea, una hipotensión, y con eso entonces es una de las complicaciones que desemboca entonces
a otros tipos de complicaciones como un shock. ¿Listo? Un shock por no ser, pero eso es dentro de las complicaciones. Entonces, aquí están las tres patologías por las riquecias. Es el endotelio y entonces se disemina y puede afectar entonces otros órganos, sobre todo el sistema nervioso central. Vamos a comenzar con la fiebre manchada de las montañas rocosas. Esta es producida entonces por Rickettsia rickettsii, fue la primera que se describió, y su vector va a ser una garrapata del género de Dermacentor. Género Dermacentor es la garrapata que transmite la Rickettsia rickettsii y se establece esa fiebre manchada de las montañas rocosas. Bueno, esta garrapata, diferentes especies del género Dermacentor, se distribuyen por diferentes partes, incluido América del Sur, América del Norte, América Central lo tenemos, y entonces una vez que la garrapata se va a alimentar de nuestra sangre, la inyecta y ella alcanza la célula endotelial. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos los síntomas. Una vez que la garrapata ha inyectado la bacteria, más o menos en un periodo de una semana, tenemos la sintomatología. Si no inyecta mucha garrapata, tenemos la mayoría una enfermedad de tipo asintomático, una infección asintomática. Y entonces se ha establecido que personas que de esta forma subclínica de pronto desarrollan una complicación y pueden entonces producir una muerte repentina. Pero en términos generales, en personas con los síntomas se va a manifestar obviamente la fiebre, un intenso dolor de cabeza, la vasculitis y la erupción cutánea por el efecto de la lisis del endotelio, y esa erupción es como manchas con algo de una pápula. Esa erupción involucra todo lo que es el cuerpo, incluido la palma de las manos, planta de los pies. ¿Listo? Hay asociado a eso, entonces, cuando aparecen las fiebres, intensos, dolor de cabeza, escalofríos, eso induce a un agotamiento extremo que, como dice ahí, entonces hace que la persona esté postrada con unas mialgias muy fuertes y fiebres muy altas. Por lo general, las manchas van a desaparecer en las mañanas o se hacen muy tenues. Es decir, cuando la temperatura corporal disminuye, las manchas en intensidad disminuyen. Pero en la medida que sube la fiebre, las manchas se hacen muy intensas, ¿listo? Y pueden aparecer como petequias, como ven ahí, que inducido por el sangrado que tiene pues el endotelio al ser lisado por la riqueza. Ahora bien, para ustedes estar seguros de que puede tratarse de la enfermedad de las montañas rocosas, la fiebre de las montañas rocosas, lo que pueden hacer es que la persona le introducen las manos en agua, pues no caliente, tibia. Y si ven que aumenta la intensidad de la coloración, esa mancha es compatible con esta fiebre manchada de las montañas rocosas. Entonces, una erupción cutánea, ¿ya? Que involucra todo el cuerpo, el rostro, el tronco, las extremidades superiores e inferiores y obviamente las palmas de las manos, plantas de los pies. Y se hace más oscura cuando la temperatura sube, ¿no? Entonces aquí está lo del agua tibia, que les digo que aumenta la intensidad de las manchas. Bueno, entonces complicaciones pueden establecerse si la bacteria llega al vaso, al hígado, una hepatomegalia o una hepatosplenomegalia. También puede llegar al nivel del cerebro o al nivel de las válvulas del corazón. Y ahí las complicaciones. Entonces, no se olviden que es el malestar general dado por las presencias asociadas a esas máculas extensidas en todo el cuerpo, con la vasculitis,
con el brote y la fiebre elevada. Complicaciones neurológicas o a nivel del hígado, insuficiencia pulmonar renal. Y puede ser mortal si no es tratada en un 10 a 25% de los casos debido a estas complicaciones. Ahora bien, tenemos entonces, miren, ahí está, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Está muy difícil. Con estas enfermedades como enfermedades virales y la enfermedad del Lyme. Para el diagnóstico se toma la muestra de sangre, se obtiene ahí el suero y se puede hacer una inmunofluorescencia para detectar la presencia de la bacteria directamente en la sangre. O se hace ahí está subrayada en amarillo, la prueba más barata es la prueba de Well-Felix. La prueba de Well-Felix utiliza unos antígenos de proteos vulgares. Y eso él reacciona con la de riqueza. Entonces, la prueba de Well-Felix consiste en utilizar antígenos de proteos vulgaris, se coloca en presencia del suero. Si hay precipitación, eso es prueba de Well-Felix positivo y quiere decir que la persona tiene una riqueza. No se sabe cuál, pero de acuerdo a las características clínicas que ustedes identifican. La otra es que si ha llegado, por ejemplo, a los órganos internos, o entonces una biopsia del hígado, ya, o a nivel renal, entonces se hace la observación de la biopsia con coloración para determinar ahí la presencia de la bacteria, por ejemplo, coloración de Gibbs. El tratamiento son las doxiciclinas cloranfenicol. ¿Ya? Y utilizar en todos estos, igual que en la enfermedad de Lyme, cuando se va a salir a las partes, a los campos, pues utilizar ropa cubierta, manga larga, pantalones, botas. El pantalón hay que meterlo dentro de las botas, no dejarlo por fuera porque por ahí se puede meter las garrapatas y utilizar repelentes, ya hay que usar sombreros y estar bien cubierto. Bueno, el tratamiento, las doxiciclinas, el tifus epidémico, este es producido por Rickettsia prowazekii, ahora les digo el tratamiento es igual para todas. Este vector es el piojo humano, Pediculus humanus. Tenemos básicamente que cuando el piojo se alimenta, ve la sangre, lo que hace es desocupar su intestino, entonces elimina la Rickettsia prowazekii en las heces, la persona se rasca y ahí introduce la Rickettsia a través de la sangre para llegar al endotelio, donde se multiplica. Entonces lo que vamos a ver otra vez, vasculitis, vamos a ver, puede haber trombos, de acuerdo a la inflamación, todas estas pueden, esta más, tienden a causar trombos por una inflamación severa. Ahora, entonces, más o menos también todo esto es un tiempo de incubación, una semana después de que el piojo, entonces, tuvo el contacto con la persona y dejó la Rickettsia prowazekii en las heces y se introdujo por el rascado. Ahora, entonces la persona más o menos después de una semana manifiesta obviamente fiebres, intensos dolores de cabeza, dolores musculares, ¿listo? Y luego aparece el exantema, el brote. El brote entonces se va a irradiar de forma centrífuga, es decir que él aparece, por lo general comienza en los brazos, hacia afuera y luego se va hacia adentro. Pero miren, está en los brazos, pero no va, o en las piernas, no va a comprometer la palma de las manos ni la planta de los pies. Ahí no habrá brote. Cuando se trata entonces de este tifus, entonces vamos a encontrar que las condiciones sanitarias deficientes, los hacinamientos, por ejemplo en las cárceles, o en órganos infantiles donde se tienen pues los niños en instituciones, ahí puede ser entonces el foco para la transmisión de la bacteria prowazekii y producirse entonces
la enfermedad. Entonces no se olvide que el piojo deja en las heces la riqueza Proboscis por el rascado que produce esa molestia de las heces, entonces nos da, introducimos la bacteria. Entonces la enfermedad, entonces es la fiebre, dolor de cabeza, mialgias, escalofríos. Y con el rash, ¿listo? El exantema por lo general aparece después de tener esos dolores, ¿ya? O sea, unos 4 o 7 días después ya comienza entonces a aparecer bien el exantema. Y las complicaciones, pues puede producir, tiende a producir trombos, ¿listo? Y entonces en los sitios donde se generan los trombos, pues produce isquemia y por lo tanto una gangrena y sobre todo en las partes más periféricas a nivel de los dedos puede observarse. Ahora bien, tenemos que el tifus epidémico, que es producido pues por Rickettsia prowazekii a través de inoculación con piojos, el vector, se ha tenido que las personas jóvenes que han tenido el tifus epidémico, cuando ya son adultas mayores, por ejemplo, de 65 años, se vuelve a presentar una sintomatología muy parecida, pero más leve, y se llama la enfermedad de Brill-Zinsser. Entonces, esta persona, sin haber tenido contacto con el piojo, la bacteria se reactiva y tiene entonces los mismos síntomas, mucho más leves. El antecedente es que hace varios años tuvo el tifus epidémico. Entonces, la enfermedad de Brill-Zinsser es una enfermedad benigna producida por personas que han tenido el tifus epidémico y que se curaron, pero entonces puede ocurrir una reactivación, sobre todo, bueno, en personas de edad y que el sistema inmune se inmunosuprime por algo. Ahora bien, hay que hacer diagnóstico diferencial de todas estas con las virus exantemáticos, rubeola, sarampión, que esto lo vamos a ver pues a partir de la próxima semana cuando entremos en la parte de virología. El tratamiento, primera opción tetraciclinas o el cloranfenicol. Y el tercer tifus que tenemos es el endémico o murino. Aquí el agente etiológico es Rickettsia typhi y el vector es la pulga. Y tenemos entonces la pulga del género Xenopsila. Xenopsila keopis. Esta pulga, Xenopsila keopis, también la vamos a ver ahora más adelante, no solo transmite a Rickettsia typhi, produciendo el tifus murino o endémico, sino también otra patología que causa grandes muertes en la Edad Media. El periodo de incubación, una semana, un poco más allá, 2 semanas, pero por lo general es una semana. Y entonces, bueno, nuevamente los síntomas, dolores intensos de cabeza, las fiebres, las manchas, ¿listo? Las manchas pueden estar acompañadas como en la fiebre manchada de las montañas rocosas con algo de pápulas, ¿listo? Asociado a eso, las personas sienten un fuerte dolor de espalda, dorsalgias, dolores abdominales. Y la erupción comienza, esta es contraria. El tifus epidémico comienza en forma centrífuga. Primero, brazos hacia adentro. Este comienza desde el torso hacia afuera, ¿listo? Entonces, esa es una forma para que la diferencien una de la otra. Las fiebres son intensas, asociados con tos, dolor de cabeza, dolores articulares, puede haber náuseas, vómitos, puede haber en los episodios de fiebre intensos escalofríos, delirios, ¿listo? Y los pacientes refieren que durante esos intensos de fiebres y dolores de cabeza, ven como luces salpicantes que brillan, centellan, ¿ya? Eso es muy asociado a la presión arterial. También la presión arterial se produce entonces fenómenos de, obviamente hay lisis del endotelio, entonces hay hipotensión como complicación en todas estas vasculitis y se genera entonces la erupción que vamos a ver.
y todas las manifestaciones sistémicas pues que ya les he comentado. Aquí está el cuadro, también habla aquí de la fiebre Q y la fiebre de las trincheras. Este es producido por vectorzonácaros, y la fiebre Q no se ha detectado vector, sino que probablemente entre inhalada, ¿listo? Pero da unos fiebres, síntomas inespecíficos. Pero estas tres, las tres primeras, son las más prevalentes, por eso se las señala. Entonces, en todas ellas hay síntomas sistémicos con fiebre y dolores intensos de cabeza, aparece la erupción y la hipotensión asociada por la lisis del endotelio. Eso es evidente. Y el periodo más o menos una semana aparece, puede ir sobre todo en el tifus murino a 2 semanas. Puede, de un momento aparece la fiebre súbita, el intenso dolor de cabeza, las mialgias, puede haber entonces ahí asociado sobre todo en la tifus murino, pues la tos. Bueno, las pruebas para todas estas, la inmunofluorescencia indirecta, ¿qué quiere decir? Que está detectando anticuerpos contra la bacteria, pero en el lugar, lo más ideal es utilizar la prueba del Well-Pelis. Una prueba de Well-Pelis es más barata y tan positiva, con los signos y síntomas y los antecedentes, ustedes pueden ya destacar cuál de los tifus puede dar, y para todos es el mismo tratamiento, tetraciclinas, cloranfenicol o quinolonas, pero la que está más resaltada es la mejor, más efectiva, que son las tetraciclinas. Ahí está la fiebre Quintana, esta fue descrita aquí en Colombia por Pedro Quintana, es transmitida por piojos, pero entonces ella simplemente da fiebres, apareció mucho en la Segunda Guerra Mundial, y aquí en Colombia se determina mucho, por ejemplo, en la gente campesina, en los indígenas, sobre todo los que viven en forma hacinamiento. El agente etiológico es Bartonella Quintana. Es asociada entonces a piojos, es el vehículos humanos, también la puede, es muy poco prevalente, ya casi no se describe mucho. Esta es Bartonella Quintana, la misma, produce pues fiebre, dolores de cabeza, agotamiento, la erupción, ya, y se llama Quintana porque cada 5 días eso es recurrente, vuelve otra vez a presentarse la misma síntoma, fiebre, dolor de cabeza y la erupción. ¿Listo? La fiebre Q, que les decía, pues que quiere decir query, que no se sabe, indeterminada, entra por forma inhalada, ya no existe vector, este es Coxiella burnetii, pero Coxiella burnetii no tiene tropismo por el endotelio, sino por los macrófagos. ¿Listo? Bueno, para todas estas se cree que los reservorios son diferentes tipos de animales sobre todo de granja. Se puede estar en las heces, para todas las riquezas, en la orina, en la leche, tejidos, placenta. Puede transmitirse, y sobre todo la Bartonella o la Coxiella burnetii a través de inhalada. ¿Listo? Y en nosotros sí se necesita el vector. El tropismo para la Bartonella pues es en las macrófagos y da esos síntomas bien específicos con los síntomas generales, pero también se asocia ahí, como entró inhalada, con neumonías, o sea, para esa fiebre. Bueno, entonces las complicaciones puede ser una neumonía, y hay manifestaciones de tipo crónico que pueden afectar las vísceras, puede ser el corazón, el hígado o el vaso. Bueno, entonces ahí tenemos el resumen. La mayoría obviamente entran por picaduras. Eventualmente entonces tenemos la que puede entrar por inhalada. Y aquí está entonces el cuadro que resume, donde específicamente las más importantes son estas tres, en las cuales les digo que hay más prevalencia. A todo esto el diagnóstico inmunofluorescencia, pero mejor la prueba de Well-Pelis. Esa es más barata, y con utilizar el suero del paciente, como les decía, con estos antígenos de proteón
vulgaris, pues hay precipitación y da una prueba de Welpelis positiva. Tratamientos, pues aciclina, doxiciclina. Para finalizar, vamos a ver la peste negra o la peste bubónica. Esta es producida por una bacteria del grupo de las bacterias Enterobacteriaceae, de la familia Enterobacteriaceae, pero esta no tiene tropismo por el intestino del humano. Ella es transmitida por vector. Y esta es Yersinia pestis. Entonces, un bacilo gram negativo de la familia Enterobacteriaceae, pero nada que ver con esta familia en cuanto a su patogenia como tal. Y fue la causante entonces de la peste negra que diezmó a Europa en una buena cantidad. Después de que pasó la peste negra, el 10% de la población europea había desaparecido. Y el vector es otra vez la pulga Xenophila Keopis. Obviamente los reservorios van a ser sobre todo los roedores. Yersinia pestis, entonces, entra por la picadura de la pulga, ¿listo? La pulga la inyecta directamente al torrente sanguíneo, cuando va a regurgitar la inyecta, y la Yersinia pestis tiene tropismo por los macrófagos. Entonces se va por sangre, se va por canales linfáticos primero, va a los ganglios y ahí infecta los macrófagos y entonces la persona desarrolla unos bubones, ¿listo? Por el desarrollo, la inflamación de los ganglios. Entonces aparece ahí la picadura de la pulga, inyecta la Yersinia pestis, ella va y busca macrófagos, ahí utiliza las proteínas YOP para matar el macrófago, inducir la apoptosis, o también utiliza un antígeno cápsula llamado F1, y de esa forma no se deja fagocitar. O sea, cualquiera de las dos. O induce muerte celular programada por las proteínas YOP, o no se deja fagocitar cuando está fuera del macrófago o en el ganglio, utilizando el antígeno capsular F1, que es antifagocítico. Ahí se multiplica extensamente y por eso inflama los ganglios que estén más cercanos al sitio donde ocurrió la picadura de la pulga. Y se genera ese ganglio inflamado llamado bubón. Luego de ahí pasa al torrente sanguíneo y comienza a infectar donde hay también concentración de macrófagos, puede ser el pulmón, ¿ya? O puede ser entonces en órganos periféricos, donde estén pues macrófagos, células dendríticas o células de Langerhans. Ahora bien, cuando llega al pulmón, tenemos la manifestación neumónica que se llama entonces la peste neumónica. Ahora, entonces, tenemos que los síntomas típicos de la peste va a ser, como está inflamando los ganglios, hay unas fiebres con escalofríos, dolores muy fuertes de cabeza, mialgias, hay náuseas, vómito, causa postración por ese agotamiento extremo y obviamente el malestar general. Y vamos a ver los bubones cerca de la picadura de la pulga. Puede ser aquí, esos bubones muy inflamados, miren, donde estuvo más cerca la picadura de la pulga se generan esos bubones, ¿listo? Y ahí se llama la peste bubónica. Cuando sale del torrente sanguíneo y busca otros órganos que infectar, por lo general se van a los órganos periféricos, infectando los macrófagos monocitos, y entonces tenemos ahí que se ha diseminado, nos da indicios de que hay una sepsis, puede estar llegando a diferentes órganos, incluidos el hígado, donde estén los macrófagos, el pulmón, y ahí tenemos entonces la peste negra. ¿Por qué? Porque se genera entonces la isquemia, ¿ya? Porque debido al shock, entonces vemos estos, primero aparece entonces a nivel periférico, síntomas necróticos, ¿listo? Eso debido pues por esa invasión que está haciendo a nivel de sangre, una multiplicación, una infección severa, una sepsis, y desencadena un shock séptico. Como les decía, cuando llega al pulmón, entonces tenemos la peste neumónica, es la única forma que hay transmisión humano a humano, ¿ya? Porque ella es transmitida por la picadura,
Pero cuando llega al pulmón, la persona entonces tiene el síntoma neumónico, una neumonía, y la tos a través entonces de las gotas infectadas con la bacteria, pues hay la transmisión. Entonces se presenta la peste neumónica como una neumonía típica con fiebres muy altas, hay escalofríos, dolores de cabeza, dolores musculares, hay postración, pero además de eso hay un fuerte dolor torácico, dificultad para respirar y entonces síntomas de sepsis porque si ha llegado al pulmón también está llegando a otros órganos. Entonces comienza a aparecer esa isquemia y puede aparecer entonces la necrosis. Obviamente por la isquemia no hay irrigación de oxígeno, entonces vamos a ver que los órganos se van, falla multiorgánica y a nivel periférico se van necrosando, entonces la peste negra. Entonces ahí están las proteínas YOP, que son otras de los factores de violencia que utiliza para ya no dejarse fagocitar, sobre todo cuando ella está haciendo esa diseminación y está entonces produciendo esa sepsis. Entonces, no se deja fagocitar, no, al ser fagocitado utiliza una gran variedad de proteínas YOP que induce las carpatas y apoptosis. O el antígeno capsular F1 para no dejarse fagocitar, ese lo utiliza sobre todo en hogares. Y las proteínas YOP cuando va por sangre. Bueno, ahí está un resumen de las bacterias pues, que son transmitidas de origen zoonótico, ¿listo? Y con esta parte, como les decía, entonces terminamos lo que tiene que ver con el módulo de bacteriología y continuamos entonces la próxima semana con el de virología, ¿listo? Yo creo que no les voy a mandar tareas porque necesito primero salir de una buena cantidad de tareas que tengo que calificar y tengo pues el correo bastante como lleno. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Hazme un favor, es que yo entré un poquito tarde a tu clase, entonces ¿Y para qué? Flores. ¿Para qué, mija? No, pues para la asistencia, profe. Ah, ya. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Alejandra Flores. No te Flores, sí. para la conexión. Listo. Ajá. Ya, Flores. Gracias, profe. Gracias. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces si no hay preguntas, se pueden desconectar. Yo voy a grabar y les estaré mandando con Santiago pues las diapositivas. Tal vez hoy en el transcurso de la semana, ¿listo? Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe.